¿Cómo no, les va? Buenas noches. escuchando a Nelson sobre la reflexión de Chacho Álvarez y Carrió, esto entiendo que la doctora Carrió hoy en la intimidad, según mis fuentes, lo planteó, pero no va a romper con el gobierno. Ella cree que el peronismo es lo que está buscando. No, bueno. Y hubo hoy conversaciones entre Carrió y gente del gobierno y ella pidiéndole al gobierno que no saquen esto por decreto, que finalmente no va a pasar. No va a pasar. El decreto está Sí, me parece que ha frenado. sido la voz que frenó, viste, como en el último minuto. La voz que hacía falta decir, mire, no saquen esto, ¿eh? Exactamente, sí, fue así. También está, digamos, lo podemos analizar más lento mañana. El gobierno realmente hizo la movida, realmente se reunió, realmente, de hecho ahora vamos a contar en detalle, firmaron todos los ministros. Qué horror. Pero, ojo, porque también es muy posible que esta haya sido una jugada desesperada, por ahí urgente del gobierno, de tirar esto, como mostrar el abismo, ¿no? Y Bueno. ver qué pasaba. Bueno, Y en yo te digo, retroceder. muy peligroso. Hoy ha sido una tarde negra, pero el gobierno cometió un error, ha cometido un error en todo esto, realmente enorme. De estas cosas, por eso te digo, de esto puede volver atrás el gobierno, ampliar la mesa de discusiones, todo. De lo otro, el decreto de necesidad de urgencia no tiene. No tenía retorno, por eso se frenó. Y sobre todo conociendo una información que ahora vamos a ampliar, que Elisa Carrió contó en la sesión, que es que había en plan, y esto lo había negociado o se lo habían contado a Carrió en el gobierno, que iba a haber un bono de compensación para los jubilados que no se comunicó. Y ella hoy lo dice en la sesión y pensaba, bueno, sesionar la semana que viene, el martes, que creo que es finalmente Sí. lo que va a ocurrir. Ahora, ¿se conoce la plata para el bono de dónde va a salir? Porque parece un poco contradictorio, ¿no? No, porque ojo, el bono lo que busca, porque ¿qué pasa? La reforma, esto cuando se habla de que se le quita a los jubilados, es una situación de corto plazo. En el mediano plazo, este nuevo sistema no afectaría esta desigualdad que se genera, sobre todo para el año que viene. Entonces este bono no es que lo que haría es compensar para toda la vida, sino No, compensa estos meses. Estos meses del año que viene, que bueno, eso habrá que ver después de dónde habrán pensado sacarlo, pero no es una... Es No, se entendía que era hasta que... ponga en juego el financiamiento que buscan. Fíjate vos, Luciana y Nico, que este es un momento en donde si el gobierno actúa como tal, es un momento de reflexión. De templanza. Ahora es cuando un gobierno... De templanza para decir, bueno, el enojo no conduce a nada. Este es un momento para decir, mira, hicimos mal esto, hicimos mal lo otro, hicimos mal esto y demás. Fíjate vos que los abogados constitucionalistas afines al gobierno, el más conocido Sapsay, dijeron, esto ni bien sale, va a la justicia y el gobierno pierde todos los juicios. Esto Carrió entiendo que lo hizo saber durante la tarde. Hubo reuniones hasta, bueno, ahí estamos viendo la Casa Rosada, estaban los jefes parlamentarios ahí. Carrió lo hizo saber, tuiteó finalmente después a la noche sobre esta cuestión. Ahora también hay otro elemento que creo que hay que analizar, que es la violencia. Sí, claro, por supuesto. Dentro y fuera y dentro. Dentro del Congreso. Tremendo. Dentro del Congreso. La escena de Moró con Monzó es tremenda. Es descalificable. Que lo denuncie. Realmente, y a mí me hubiera gustado. Rossi estuvo muy bien en casi toda la conferencia, menos en eso, que debió haber dicho, lo de Moró fue pésimo. Sí, no lo puedo decir porque obviamente fue una orden de la presidenta, aunque Rossi también mintió un poquito. Algunas cosas mintió, pero el razonar... ¿Sabes cuál fue el elemento más fuerte de Rossi? Es que él estaba hablando de cosas que decía, mira, cuando eran gobierno, ustedes hacían cosas más o menos similares. Este era el tema, ¿no es cierto? Similares o peores. Cuando decía, extorsionaban a los diputados y todo eso. No, o sea, ya pasaron los 30 minutos. Primero vamos a mostrar también que había quórum, que tal vez los gobernadores o el peronismo podía terminar apretando a algunos diputados y no iban a tener los votos. También por eso Carrió, entiendo que frena la sesión. Bueno, hubo picardías de todo tipo y es lamentable que una ley tan importante termine ensuciándose así. Totalmente. Este es el tema, Nico, que digamos, el gobierno... Hay cosas que no se pueden cometer como error. El gobierno tiene una cuota de poder importante, ¿no es cierto? Lo peor que puede hacer es creer que eso le da pie para avasallar todo. Esta es una ley que tiene tanto rechazo que hubiera necesitado en la comisión un nivel de discusión importante, escucharlos a todos, a los gobernadores, primero para escucharlos, y después para dar idea, totalmente, para dar idea de que, para explicar las dudas que hay. Nada de esto ocurrió. Nada de esto. Yo no sé quién lo aconsejó al presidente de la República. También está, porque yo a veces analizaba la situación en eso, que decís, bueno, acusaban al gobierno de utilizar los mismos métodos que criticaba cuando el kirchnerismo
era oficialismo. Pero también es cierto que lo que se vio en eso pareciera como que la clase política no está preparada para dar no importa de qué partido sea. Con los tiempos que merece. Porque ¿qué pasa? El gobierno lo que dijo fue, si yo esto lo dilato una semana, no es una cuestión de que pierdo los votos de la discusión, sino que lo que entendían ellos es que el escenario se estaba complejizando de un modo peligroso. Entonces, es siempre en Argentina parece ser la presión fue acelerar la complicación. Claro, es chocar el camión más rápido. Lo llevó al iceberg rápidamente. Aceleró en vez de frenar. Es que también en la entrevista que hizo Marcelo Longobardi a Macri en CNN, Macri tal vez haya dado una pista de por qué se apuró esto. Sí. Él dijo, si no achicamos el déficit, la economía estalla. Esto es una realidad. Una declaración de un presidente muy fuerte. Muy fuerte, pero por supuesto. Sí, lo que pasa es que arrancar el achique del déficit por los jubilados que cobran 7.000 pesos parece un poco... No, y más conociendo esto, que había en carpeta, y se lo habían confirmado Carrió, un bono de compensación. Totalmente. Por eso te digo, es una ley muy mala como tal. Es decir, vos tenés que dar esa definición y tenés que decir, bueno, ¿por dónde empiezo? ¿Voy a empezar por los jubilados que ganan 7.700 pesos? Claro. Y además, otra vez un pésimo error de comunicación, si esto es así. Claro, ¿no? Carrió hoy ahí hay que trabajar ese tema, porque si efectivamente eso estaba, a no ser que esto haya salido, digamos, en las últimas horas, y aunque hubiera salido, digo, no está bien comunicado. No está comunicado, no bien comunicado. Sí. Y después están los otros elementos que a mí me gusta cuando uno mira estas situaciones, que es los gobernadores y la CGT. Sí, claro. Hasta hace 5 minutos, no sé si pero hasta ayer con ese reclamo, si querés, hasta esa sesión tan violenta de la reunión de comisión. La reunión de comisión del otro día, la CGT no parecía espantada por el proyecto. Los gobernadores firmaron, firmaron todos no el proyecto, pero sí un aval que se vio traducido en la aprobación en el Senado. Es eso, es difícil dar la discusión real sobre el proyecto, ¿no? Totalmente. Pero eso te demuestra el error de la metodología, porque además cuando había empezado bien, ¿no? Con la negociación con todos los gobernadores, y de golpe en el Senado salió bien y en diputados no, sobre todo con lo que pasó afuera, ¿no? Ver a Máximo Kirchner, a Andrés Larroque y a Leopoldo Moro empujando a la gendarmería. Sí, totalmente. Ahora, de todas maneras, convengamos, Nico, Luciana, ese nivel de presencia de la gendarmería, vos te tenés que dar cuenta que políticamente es algo malo, digamos. Como si vos tenés que hacer una sesión en el Congreso con ese nivel de gendarmería y demás, algo mal le está pasando que te debe decir, mira, esto no puedo hacerlo. Porque además... iba a pasar esto, el gobierno pudo haber obtenido la ley. Hay que ver si después se aplicaba esto. Digamos, hay que aprender a través del pasado. ¿Cuántas leyes el kirchnerismo festejó en el recinto y después no se aplicaron? Te doy 2. La ley de medios, que después judicialmente fue vulnerable por todas partes, y la ley de reforma judicial. Entonces iba a ser una victoria que no se sabe qué sentido tenía también, ¿no es cierto? Que hay que ver si le iba a permitir al gobierno agarrar lo que el gobierno quiere. Exactamente. Bueno. Gracias. Nos dejamos. Gracias por quedarse. Un gusto, Nico, Luciana, sigan todos ustedes. Chao, hasta mañana. Chao. Bueno, seguimos acá con Nico. Empezamos formalmente TN Central. Lo contábamos recién un poquito con Nelson. Vamos a contar la trastienda, el detalle, el paso a paso de esta historia del DNU, que ahora está en un cuarto intermedio, diría casi en un cajón del que no va a salir con seguridad, diríamos. Bueno, volver a intentar con la ley. Se enfrió el DNU. A ver, Elisa Carrió en una reunión que tuvo con el ministro de Economía, Nicolás Dujovne, y otros funcionarios en los últimos días, ella había planteado una disidencia respecto a la ley previsional. Lo que le comunicaron a la diputada Carrió en la Casa Rosada es que iba a haber un bono de compensación para los diputados, como explicábamos, para los jubilados, como explicábamos antes. Esto no se comunicó oficialmente. Y hoy Carrió, cuando vio la violencia que había fuera del Congreso, ya estaba en su despacho, según me contaron fuentes de su entorno, vio entrar a gendarmes ensangrentados, vio a la cámpora impulsar el choque con la gendarmería, más allá de la discusión de si, o como decía Nelson, si hay tanta gendarmería es por algo ocurre. No, y además ayer hubo escenas, y hoy también, en una represión injustificada, sobre todo en actores que además, en ningún actor, ¿no? Pero en particular que no tenían fotógrafos con 10 balazos de goma. Ayer la escena de Victoria Donda, que hoy estaba
fuera de sí en el recinto, mostrando lo que le habían hecho los perros cuando fueron a pedirle a la gendarmería alguien con quien dialogar, ella con otro diputado que ayer estuvo acá, Leonardo Grosso. La situación de lo que sucedió ayer fue clave para entender la decisión política que tomó el gobierno respecto a la seguridad hoy. Esto afuera, adentro otro nivel de a ver, delirio, ¿no? Elisa Carrió lo que la terminó por enojar, y yo creo que es probable que le termine haciendo una denuncia al diputado Moró, es ver al diputado ex radical, desafiliado, acercarse al presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, a insultarlo, 2 insultos muy fuertes, y en un momento Monzó se levantó de su banca, y Carrió dice que en 24 años de carrera en la Cámara de Diputados nunca había visto una sesión sin, ahí estamos viendo las imágenes, sin un presidente de la Cámara presidiendo la sesión. Moró fue... Moró le corre, este video se ve perfecto lo que hace Moró. Fíjense, Horacio Pietragala, que fue Exacto. secretario de Derechos Humanos de los Kirchner, ya se lo vio en muchas situaciones violentas a Pietragala, pero Moró fue directamente a patotearlo. Lo que pensó Carrió es, le hizo recordar a cuando estudiaba Derecho en los 70 y decía que entraban los militantes violentos y le pegaban a los profesores, y entonces tenía que terminar las clases de Derecho. Cuesta creer que esto haya sido un exabrupto de Moró. No. Cuesta creer muchísimo que esto se haya tratado de que se fue de las casillas. En el caso de Moró, tuvo muchísima experiencia política. Acaba de inaugurar su banca como diputado, ¿no? Creo que esta era su primera sesión. Cuesta eso, pensar que ese momento donde, no sé si se vio en la imagen, pero un momento le tira el micrófono. O sea, el micrófono del presidente de la Cámara se lo tira, que es, digamos, como simbólicamente, más allá de la violencia, es muy fuerte. Eso fue lo que, en ese momento es donde Monzó pierde. La verdad que yo sé lo que le gritó, pero son 2 insultos muy fuertes. Monzó es un hombre calmo, para ser presidente del Congreso se necesita dialogar, tener consenso. Ahora vamos a hablar con el diputado Felipe Solá, por ejemplo, que lo conoce. Monzó no es un hombre de perder la calma así, pero Moró fue ahí por orden de Cristina Kirchner. Como por orden de Cristina Kirchner fueron los legisladores K a mover la gendarmería, a impulsar un choque. Una jueza federal hoy me decía, estas son imágenes de otra era y podría haber pasado cualquier cosa. Bueno, María Servini, que tiene mucha experiencia en situaciones de Fue la jueza que calle. intervino en el 2001. Fue una de las pocas personas que logró o intentó, ¿no?, ayudar desde la justicia en el madre del 2001, y que además fue la que después investigó la represión policial. Estamos con Gonzalo Asís, que está en el Congreso. Gonza, ¿cómo va? Buenas noches. Acá Nico y Luciana. ¿Qué tal, Nico, Luciana? ¿Cómo les va? Te habíamos preguntado, Gonza, Gonza, ¿cuánto corrías cuando empezaron las extraordinarias? Hoy creo que batí récord, Nico. Hoy batí récord. La verdad que batimos todos récord, lamentablemente, porque esto fue un escándalo desde que llegamos a primera hora del día hasta hace un ratito nomás. Y bueno, la trastienda es como ustedes lo contaban, como vieron las imágenes. Lo primero que quería digamos, dejar en claro a nivel informativo es que la sesión tuvo quórum. Es cierto, tuvo quórum a las 14:35, sí. Es decir, 35 minutos después de que empezó a sonar la chicharra. No hay una norma escrita que dice que hay que esperar media hora. Es una costumbre, un hábito parlamentario que se cumple históricamente, y tampoco el reglamento lo obliga al presidente de la Cámara a levantar la sesión. El tema es que, bueno, la realidad es que lo que hizo el Frente para la Victoria es aprovechar que le estaba costando conseguir quórum a Cambiemos, ¿no? Sabíamos desde la mañana que el quórum iba a ser difícil, iba a ser justito, 129, 130 como mucho, y bueno, aprovechando eso, usaron la técnica de empastar el arranque del debate. Al momento en el cual se arranca todo este escándalo, les cuento, había quórum, había 130 diputados. El tema es que se armó semejante pelea adentro del recinto y afuera también, que nadie tenía el timón para poder ordenar la sesión y arrancar a debatir. Ahora, recién me contaba un diputado del Frente para la Victoria, me dice, si Monzó hubiese dicho, perdón, señor secretario, contemos cuántos diputados hay,
y se marcaban los 130, arrancaba la sesión. El tema es que estaba tan empastado que nadie quería tomar la batuta. Y el único que podía tomarla estaba trenzado en una pelea porque tenía a 5 diputados en el vértice de la mesa. Estamos hablando de Emilio Monzó. Claro. Enfrente lo tenía a Leopoldo Moró, a Horacio Pietragala, a Carlos Castañeto, a Agustín Rossi, permanentemente gritando. Y bueno, Gonzalo, ¿hace cuánto cubrís Congreso? Arrancar la sesión. 10 años. ¿Alguna vez viste una agresión a un presidente de la Cámara como se vio hoy? No. Vos sabés que la única vez, y esto es semicómico, Nico, la única vez que un diputado fue a increpar a un presidente de la Cámara, te digo que hasta fue justificado. Un diputado muy calmo, Juan Carlos Zabalza, un hombre del socialismo de Santa Fe. Nadie lo vio pegar un grito jamás. El día que el Huelvo Larroque los acusó de narcosocialistas a los santafesinos de Wiener, se levantó de la banca, fue con la carpeta, una carpeta color celeste me acuerdo, hasta el estrado del presidente de la Cámara, Julián Domínguez, y le pegó un carpetazo diciéndole que él no iba a soportar que le digan eso al partido del cual es militante él desde hace ya muchísimo tiempo. Y después, acá lo tenemos cerquita, Agustín Rossi, me acuerdo también una vuelta, un diputado de apellido Panza, le tiró a Agustín Rossi un botellazo de agua mineral de plástico. Es decir que no lo llegó a agredir. Eso es lo... muy democrático, un hombre, creo que si mal no recuerdo, de la provincia de San Luis. Más que esto no vi, Nico. Hoy fue, la verdad, un descontrol absoluto. De verdad le digo. Sí. Fue algo nunca visto. Fue la única técnica que le quedaba a la oposición para poder frenar una sesión que iba a arrancar con un quórum muy justito, la verdad. Acá también vamos a poner un paréntesis, Nicolú. Hay una decisión del gobierno de mandar a uno de sus mejores estrategas, que es Emilio Monzó, a jugar una estrategia que no es típica de Monzó. Un hombre de la trayectoria de Monzó nunca te baja a discutir una ley tan polémica con un quórum tan justo. Claro. Estas leyes históricamente se discuten con un plafón de 135, 140, 145. Si no, no te la jugás, Nico. ¿Sabes qué pasa? Si no te la jugás, que un taxi que no te llega, un avión que llegó un rato tarde, algún llamado de un gobernador, de un operador. No podés bajar con 129. Ahí me parece que pasa el primer error del gobierno de bajar con la soga al cuello a discutir un tema, dejándole la cancha libre a la oposición para poder empastar la sesión. Y en segundo lugar, Nico, lo que decía Carrió, vos sabés que hoy lo pensábamos acá y también me gustaría saber qué opinan ustedes. Sí. Esto del famoso bono de compensación, Nico, yo lo explicaba de esta manera. Ponele que yo les quiero regalar mi celular a vos y a Lu. Y entonces saco una ley previa que dice, habilito a Gonzalo Asís a regalarle a Nicolás Wieniawski su celular. Si yo no voto esa ley antes, no te puedo regalar mi celular. ¿Qué quiero decir con esto? Esta ley de la reforma previsional es la que le permite al gobierno recaudar los 80.000 millones de pesos que necesita para compensar a los gobernadores y motivarlos a votar a través de diputados y senadores la reforma tributaria, que es la otra ley. ¿Por qué? Porque esa reforma, al igual que el pacto fiscal, baja los impuestos, sobre todo ingresos brutos, los gobernadores recaudan menos, encima desisten de hacer juicio contra la nación, es decir, dejan de cobrar un montón de plata que el gobierno de la nación les dijo: ustedes quédense tranquilos que les pagamos como compensación lo que vamos a recaudar con la reforma previsional. Es decir, este bono del cual habla Carrió no hace otra cosa que inhabilitar el ejercicio del pago, con el cual los gobernadores después van a tener que venir a poner el gancho con diputados y senadores de la reforma tributaria, el pacto fiscal, la ley de responsabilidad fiscal y el presupuesto 2018. Está todo muy empastado, muchachos. La verdad que en estas condiciones me cuesta creer que estas leyes van a salir fácil de este Congreso de la Nación. Muchas gracias. Gonzalo Asís. Vamos con Javier Rosado, nuestro compañero, que también está en el Congreso, pero en las afueras, donde también hubo violencia. ¿Qué tal, Javier? Aquí Luciana y Nicolás. Hola, Nicolás. ¿Cómo están, Luciana? Bueno, estamos acá en la puerta del Congreso, donde ya la situación es bien distinta a lo que ocurrió durante toda la tarde. A partir de las 2, cuando comenzaron los primeros incidentes en el vallado que está en la esquina de Rivadavia y Callao, ustedes ven que ya ese vallado fue levantado, como todo el que estaba haciendo el perímetro al Palacio, sobre la avenida Entre Ríos, sobre Rivadavia, sobre Hipólito Yrigoyen y sobre Combate de los Pozos. Ya los vallados fueron retirados y ahora lo que comienza es la tarea de limpieza de la gente del gobierno de la ciudad. Una avenida Entre Ríos y Callao que quedó tapizada, como ustedes ven, de piedras, de palos, de vidrios, de botellas,
bueno, producto de las distintas peleas que tuvieron manifestantes con Gendarmería principalmente, que fueron repelidos en varias oportunidades. Estaban todos en la plaza de los dos congresos, en varios choques, con la Gendarmería que respondió con gases lacrimógenos, con balas de goma, también con bombas de estruendo para alejar a los más revoltosos, pero esto ocurrió durante toda la tarde hasta que policías de la Federal, con la división de motociclistas, esos que van de a dos, el de atrás con escopetas tirando postas de goma, bueno, hubo varios enfrentamientos. Esos policías lograron disuadir a las columnas que provocaban más incidentes, se fueron retirando para la zona de Avenida de Mayo. Hubo, de acuerdo a lo que tenemos entendido, 23 detenidos que están en distintas comisarías de la ciudad. Esto fue producto de todas las fuerzas especiales que trabajaron, porque no solo estuvo Gendarmería y Policía Federal, que en realidad fueron las mayoritarias, sino también hubo gente de la PCA y de prefecturas que estuvieron en otros vallados, donde también hubo incidentes durante toda la tarde. Fue en la esquina de Callao y Bartolomé Mitre, y también en Bartolomé Mitre y Combate de los Pozos, por donde estaban acreditados para entrar todos los diputados. En ese lugar hubo escaramuzas, incluso algunos diputados del Frente para la Victoria denunciaron que fueron agredidos por la fuerza de seguridad, que recibieron gas pimienta en los ojos. Bueno, todo eso quedó registrado durante toda la tarde. Se mantiene un grupo de manifestantes, serán unos 50, 60 que están repudiando a la policía acá en la esquina del Congreso, pero una situación que no tiene nada que ver con lo que vivimos durante toda la tarde. Gracias, Javier, te agradecemos mucho por la información sobre el estado de situación a esta hora. Pasamos a Darío Lopreite, que está en la Casa Rosada. Recién con Nico contamos un poco el minuto a minuto, después lo vamos a ir ampliando, de cómo se confeccionó esta decisión del DNU y cómo ahora la decisión es pasarlo, dejarlo abierto. Se llama en carpeta. Está firmado por todos los ministros, no está firmado por el presidente de la Nación. Y la decisión, hay que decirle, la decisión a esta hora, como todo va cambiando minuto a minuto, es volver a lo que decía Carrió, ¿no? Volver a pelearla en el recinto, en el Congreso, como es lo más razonable. Darío, ¿cómo estás? ¿Qué situación hay en la Casa Rosada a esta hora? Hola Luciana, ¿qué tal? Buenas noches. La verdad que si había una coincidencia entre por lo menos los periodistas y los operadores que estaban hasta hace un rato aquí en la Casa de Gobierno, era el poder de Carrió, ¿no? Como tuitera, como en las redes sociales, porque ha sido uno de los motivos por los cuales este DNU no salió a la luz. La información que se dio, nada oficial aquí, pero todos a través de los operadores, era que cada uno de los ministros que vinieron y estuvieron hasta hace un rato acá habían firmado este decreto de necesidad y urgencia. Incluso se convocó el procurador del Tesoro, el doctor Frías estuvo aquí junto al jefe de gabinete Marcos Peña. Nunca estuvo el presidente de la Nación acá. Claro, para estudiarlo. A ver, la información llegó hasta ahí. No sabemos si el procurador habilitó que el decreto se siguiera adelante con el decreto o no. Esa parte de la historia todavía no la tenemos. Pero en realidad fue una reunión un poco larga. Mira, hay un detalle de este momento que lo marca. Hasta hace un ratito salió por acá Mario Negri, el jefe de la bancada, ¿no? De los diputados. Y vos sabés que es una persona, todos lo conocemos, muy amable, en general de muy buen diálogo con los medios. Venía caminando hasta la cámara de TN y algo lo hizo frenarse, ¿no? Tal vez sería este momento de indecisión dentro del radicalismo, qué hacer, apoyar o no el avance del DNU. Pegó la vuelta Negri y se fue. No hubo información oficial. Mañana va a haber una reunión de gabinete acá. Así que veremos cómo sigue la historia. Muchas gracias, Darío. Estamos con nuestro compañero Franco Mercuriali para saber quiénes dieron el quórum, porque hubo quórum a pesar de que Agustín Rossi, en conferencia de prensa, el jefe de bloque del kirchnerismo, inauguró sus presentaciones públicas mintiendo. Hubo dos veces, Nico, quórum en esta sesión en la Cámara de Diputados. En dos oportunidades, con poca diferencia de tiempo, llegaron primero a 129 diputados y después a 130 diputados. ¿Qué dicen de la oposición? Si hubiesen tenido los 129, ¿por qué no se quedaron sentados? Y eso es cierto, los diputados que se sentaron fue por muy poco tiempo, por minutos nada más, enseguida se levantaron, pero el gobierno dijo, acá tenemos quórum, arranquemos la sesión. 105 diputados de Cambiemos, porque no pudieron jurar ni Astrid Hummel ni Jorge Enríquez, dos diputados que tenían que jurar y después
entrar a la sesión, que acusaban los opositores que ellos se habían sentado, ellos, los dos diputados de Cambiemos, juraron que ellos nunca estuvieron sentados en la sesión de la Cámara de Diputados. 105 de Cambiemos, ahí tenemos 4 de Unión por Córdoba, 4 de Misiones, 3 de Evolución Radical, entre ellos Martín Lustó, Carla Carrizo, apoyó Santiago del Estero con 3 legisladores, San Juan con 3 diputados, Chaco aportó esos 2 diputados, Catamarca 2, Alberto Roberti también se sentó, Pablo Yetlin de Tucumán y Alberto Olmedo de Salta es el otro diputado que acompañó para llegar a los 129 diputados. Y a los 130 llegaron cuando Gladys Medina de Tucumán también se sentó en la banca, una media hora después aproximadamente, y llegaron a sumar 130. Después de ahí empezaron a bajar 119 y ya nunca más volvieron a alcanzar el quórum necesario para iniciar la sesión. Pero Monzó decía, la sesión queda inaugurada en función de que habían llegado al número de 129. Fue Carrió, ¿no?, la que se pone de pie y ante todo el escándalo decide levantar la sesión. Vos sabés que el oficialismo estaba dudando si filtrar o no quiénes eran los diputados que dieron el quórum, porque temen que a partir de ahora empiecen a recibir llamados de sus gobernadores, de sus allegados, de sus socios, de sus familiares, para convencerlos que no den el quórum para votar la ley. Nico, la presión, por un lado, de los gobernadores y por otro lado de muchos legisladores que son peronistas, que se conocen de hace un montón de años y que están en el bloque de Agustín Rossi y que los han presionado para que no acompañen la votación que quiere Cambiemos en el recinto. Pero los gobernadores tenían un compromiso con Mauricio Macri y me parece que el presidente por eso amenazó con el decreto. Estaba furioso con los gobernadores que no cumplieron el pacto que firmaron hace más de un mes. Algunos llamó, sí. Gracias, del Franco. norte. Vamos a ver a Elisa Carrió en el momento en el que decide levantar la sesión y te vamos a contar la tarjeta de por qué lo hizo y a quién le avisó antes. Voy a hablar en nombre del interbloque de Cambiemos en minoría. Lo peor que puede hacer una Cámara de Diputados es sesionar en este ambiente de violencia que no ha sido generado por el interbloque de Cambiemos. La violencia se opone a la Constitución y a la paz. Y como nosotros rechazamos la violencia, yo le pido al señor presidente que levante esta sesión escandalosa. Pero la violencia, nosotros no vamos a contestar a su violencia con nuestra violencia. Vamos a ganar la votación, será esta semana o la otra, la vamos a ganar. ¿Va a haber compensación a los jubilados? Por esa parte sí, por eso estoy sentada acá. Así que no asusten más a la gente. Señores diputados, queda levantada la sesión. Bueno, ahí estaba Elisa Carrió hablando, le había avisado a 2 personas, a Mario Negri, que es otro de los jefes parlamentarios de Cambiemos, Radical, y a Emilio Monzó, que ella iba a hacer ese anuncio con el agregado de estoy sentada acá porque iba a haber una compensación a los jubilados, que es algo que no se había informado y que entiendo que tampoco estaba incluido en proyecto de ley, que ahora vamos a hablar del tema con 2 diputados nacionales, ¿no? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo le va? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, Felipe? Felipe Solá y Álvaro. Felipe Solá del Frente Renovador, Álvaro González, vicepresidente del bloque de Cambiemos, ¿cierto? Del PRO. Del PRO, exacto. Bueno. ¿Qué pasó? Bueno, a ver, me parece que hay como 2 grandes temas que podríamos separar lo que ocurrió hoy. Una son las cuestiones de forma, que lo que pasó en el recinto se empezó a gestar 1 hora antes en la calle, donde a mí me tocó entrar al Congreso y había 200 diputados dentro del Congreso y ninguno tuvo problemas para entrar. O casualidad, los que tuvieron problemas para entrar son los mismos que después generaron los hechos violentos dentro del recinto. Ahí estoy yo, tratando de entrar y no me dejaban. Bueno, yo entré... Ahí estoy, justo, sale. Yo entré perfectamente ahí está dentro del Congreso. como vi... No me dejan entrar al recinto del Salón de los Pasos Perdidos. ¿Quién no le deja entrar?
no de la Cámara. No al que me Congreso. conoce. ¿Por qué no lo dejaba entrar? Tenían miedo, no sé, qué sé yo. Ya en ese momento en el barullo uno no sabe por qué, pero se oponían. Bueno, igual el después diputado Álvarez hablé está con hablando ellos. de lo que Perdón, acaba de no, entrar afuera. No. Lo que ocurrió afuera fue el prolegómeno de lo que iba a terminar ocurriendo dentro del recinto. Con la excusa de lo que pasaba afuera, entraron violentamente al recinto. Entonces, yo creo que eso en cuanto a las formas. Hoy victimizado a la tarde con Rossi, están todas las filmaciones, Rossi saliendo del Congreso, Kicillof saliendo del Congreso, yendo ellos a buscar a la Gendarmería. Gendarmería que por otro lado agradezco que nos permitan sesionar, porque pareciera mentira que en la democracia tengamos que tener a la Gendarmería para poder ingresar al lugar donde discutir. Después podés ganar o perder, pero nos tendrían que dejar libremente. No puede haber una autocrítica ahí del oficialismo. No, yo no la hago la autocrítica. La Gendarmería está ahí es porque yo no la hago la autocrítica. No la hago la autocrítica. Lo que yo veo, y no hago autocrítica no porque sea soberbio, porque pila de veces nosotros nos hemos equivocado y hemos pedido disculpas. Lo que yo veo es que hay la violencia que había en aquellos que quisieron tomar el acampe la noche anterior y los que quisieron impedir que funcionara el Congreso, requería de que el Estado y sus fuerzas de seguridad le permitieran a los diputados legítimamente constituidos en el recinto tratar un proyecto de ley que puede ser valorado positiva o negativamente. Pero lo primero que nos tienen que permitir es que entremos al parlamentar. Entonces, a partir de ahí, los distintos espacios políticos habían tomado posición referido a este tema que es la reforma previsional, que tampoco nació de un repollo esto. La reforma previsional es parte de un acuerdo fiscal firmado por 23 gobernadores. El único gobernador que no lo firmó es el gobernador de San Luis. El resto lo firmó a todos. Y ese acuerdo disparaba una serie de normas, entre ellas la reforma provisional. Pasó por el Senado, tuvo el acompañamiento que tenía que tener y muchos diputados pertenecientes a provincias que en el Senado aprobaron sus senadores, hoy no se sentaron. Entonces, en este sentido también yo hago un llamado a aquellos que hoy les toca circunstancialmente ser opositores, que cuando les toca se sienten en el lugar que se deben sentar y den la discusión que tienen que dar. A ver, el Frente Renovador, hasta donde yo sé, siempre estuvo opuesto a la reforma previsional y hoy no entraron violentamente al recinto. Estaban esperando que como oficialistas juntemos el quórum, una estrategia absolutamente válida en términos parlamentarios. Ahora no violenta. A ver, Sola, ¿qué pasó hoy? Estoy de acuerdo en que la violencia de afuera se introdujo adentro. Ahora, es la primera vez en 10 años que cumplo como diputado, cumplí el día de diciembre como diputado, es la primera vez que veo una tarde como la de hoy. Es decir, primero, nosotros no pedimos que la Gendarmería nos custodiara. Lo ordenó Patricia Bullrich o el presidente, nosotros no. Y si el presidente de la Cámara lo ordenó... No dije que lo hayan pedido ustedes. Perdón, si el presidente de la Cámara lo ordenó, no nos consultó. Así que la idea de muchas gracias, yo no les agradezco para nada. No hicieron más que desastres. La vez que hicieron, le pegaron a 7 diputados por lo menos. Una chica, a Mayra Mendoza la mandaron a la enfermería mal, muy mal. A la tarde lo agarraron a Pietragar y lo voltearon porque quiso que no se llevaran preso a un chico mendigo. Y yo vi toda la tarde, desde mi ventana, lo que ocurría en Riobamba y Bartolomé Mitre. Un papelón, pero de los graves. De los graves. Había 100 gendarmes, había una barrera. Cada tanto pasaban 4 o 5 jóvenes, que ya al final era como un juego, y le gritaban un insulto. Y entonces se abría la barrera y salían 100, como si fuera un juego de chicos. Salían 100 y de vez en cuando volvían con uno casado. Que a veces lo retenían, a veces lo largaban. Ya cada vez tenía menos sentido eso. Recién a las 8 de la noche se fueron. No tenían comando, no había dirección ahí. Ahora, y además había 3 fuerzas, la Policía Federal, la PSA y la Gendarmería. Perdón, entonces la violencia, primer tema, y termino. La violencia afuera la puso la represión exagerada y absurda y excesivamente prolongada de las fuerzas estas. Y su dirección, porque ellos obedecen órdenes. Usted dice que sin la Gendarmería hubiese sesionado sin violencia afuera.
Yo pienso que hubiera habido una manifestación muy fuerte, como ha habido muchas veces. He visto miles de manifestaciones o cientos de manifestaciones que llegan hasta Rivadavia, esquina Callao. Usted dijo 10 años, y perdón por esto, y no estoy acusando a nadie, pero fueron 10 años con el kirchnerismo en el poder. Sí. Y hoy se vio a los diputados del kirchnerismo en la calle yendo contra la gendarmería. Máximo Kirchner, Kicillof, Andrés Larroque. Varias movilizaciones que hubo de cacerolazo, etcétera, he visto diputados meterse con la policía en las épocas anteriores. Ahora, el kirchnerismo lo que tenía era esa enorme velocidad tipo Escribanía, cuando eran mayoría fuerte después del 2011, para llevarte puesto en las comisiones, digamos, eso de pasar rápido, como hicieron ahora con esta ley, pasar rápidamente a la firma en la comisión, como diciendo, después disputan lo que quieran. Como el memorando, en 48 horas se votó. Eso ocurrió mucho con el kirchnerismo y lo hacen de nuevo ahora lo de Cambiemos. Cambiemos cada vez se parece más en muchos métodos a ellos. No tenemos el número. El otro tema es el de fondo. ¿Qué se discutía hoy? Bueno, ¿Por qué tanta movilización? ¿Por qué la gente llegaba hasta 9 de julio? Porque si nosotros ignoramos que hoy hubo 100.000 personas allá afuera, ¿eh? Llegaba hasta 9 de julio, pero fácil. Entonces, ¿por qué eso? Sí, toda la Avenida de Mayo, toda la plaza. Ahora, viste, si no quieren ver, que no vean. No, es una de las cosas que yo acabo de decir. Por algo la gendarmería estaba ahí. Es buena la pregunta de... Pero yo he visto muchas veces actos que tenían una valla policial en otra época, tenían una valla policial en Rivadavia y nada más. Y no pasaba nada. ¿Y por qué Moró? Sí, no pasaba nada. Había insultos, pero... ¿Y por qué Moró, el Cuervo Larroque estaban ahí dentro de la gendarmería y no estaban adentro del Congreso? La idea de que un diputado no tiene autoridad para salir y de pedir que no le peguen a la gente es absurda. Lo que hay que cuestionar es por qué le pegan. Así que tenemos que cuestionar a Mayra Mendoza porque le dejaron la cara así. No, yo me niego a cuestionar por eso. Yo voy a defender a los diputados de cualquier color. Si les pega a la policía, les pega a la gendarmería, como si fueran... Nosotros también. Por supuesto que lo voy a defender. Pero nosotros también. A Moró le pegaron en la mano muy fuerte. No sé si no se la rompieron. No sé. Él la mostraba así, no sé. Yo tengo testigos que estaban cerca. No es mi interés defenderlo a Moró. Y lo que pasó ahí, lo que están viendo ahí, fue una escena de violencia que estuvo al mínimo. No, hay una cosa que es muy importante decir. Y se trata del quórum, que tiene vinculación con esto. ¿Cuál es la idea? La idea es que pasa media hora y no hay quórum. No hay quórum. Como no hay quórum... Cartel marca la hora y el quórum. Como no hay quórum en media hora... 130 diputados a las 14:37 minutos. Claro, media hora dije yo. A las 14:30 no había quórum. Un reglamentista bárbaro. No había quórum. Entonces, estos diputados que estaban muy alterados, entraron alterados por lo que pasó afuera, e inclusive hubo ese problema que yo mencioné de no dejarnos entrar al salón de paso perdido, que fue ridículo, ¿no? Porque yo me vi recién ahí, por eso lo interrumpía al diputado. Ahora, la cuestión de fondo me parece importante, y el quórum también. ¿Por qué? No existe eso de que vos estés media hora con 127 y de golpe en un minuto tengas 129, que dure 3 segundos y se acabó. Vos tenés 10 años en el Parlamento. 10 años en el Parlamento. Nunca lo vi en mi vida. 10 años. Cuando vos conseguís quórum... espérate. Se ha discutido con mayor o menor vehemencia. Cada uno tiene la oportunidad de expresar sus ideas. Nunca lo vi en mi vida. Si hubiéramos tenido quórum, ¿cuál era el problema de discutirlo como se debe discutir sensatamente en un Estuvimos Parlamento? toda la tarde tratando de ver las fotos de los que estaban en el momento. A las 14:31, cuando Donda ¿cuál es el problema de haberlo discutido sensatamente como diputados que somos adentro del recinto? ¿Me das una explicación de por qué un quórum que se consigue para algo tan importante para el gobierno y tan terrible para los jubilados, digámoslo, y para 17 millones de argentinos, que son todos los que están, digamos, actualizados por la ley 417, es decir, la ley que querían derogar hoy, la de actualización semestral de los jubilados, la UH, etcétera. La fórmula, no la ley. Entonces, no, actualizados por la ley, es decir, la ley establecía la fórmula. La verdad es que... Modificada por... La verdad es que esa es... Te pediría que no me interrumpiera. La verdad es que, ¿cuál es la razón por la cual se llega al quórum y desaparece el quórum? Cuando lo más ansiado es el quórum, ¿quién da quórum y después se va? Después empezaron los actos de violencia contra aquellos diputados que estaban sentados. ¿Sabes cuándo se van los diputados? Cuando empiezan los discursos y falta mucho para la votación. Y cuando se va a votar, que hace falta quórum, se llama a los diputados para que vuelvan. Que los que estaban ejerciendo violencia empezaron a ejercer violencia sobre aquellos que estaban queriendo sentarse. Por eso los diputados no se iban.
Porque si hubiera habido quórum y seguía el quórum, después de las 14:32, 37, si hubiera seguido el quórum, si hubiera empezado la reunión, hubiera empezado a hablar en el medio griterío un diputado de Cambiemos. Nunca quisieron reconocer el quórum, como corresponde, y entonces se hubieran tenido que sentar a oír. Y francamente, irse hubiera sido un papelón. No. Es que se fueron. No se podían ir porque tenían que dar el debate. No quisieron reconocer el quórum. No, pero se hubieran tenido que ir los de Frente para la Victoria o sentarse. ¿Por qué no se sentaban? Porque no había quórum. No lo quisieron reconocer. No, una cosa el cartel que dice 130 diputados, ¿existió o no existió? De cara a la gente, estoy pensando de la gente que nos está mirando, que haya dos diputados nacionales discutiendo los 3 minutos de quórum. Pero hay imágenes fundamentales. El quórum es la legalidad. Luciana, pero está ahí. ¿Se dan cuenta de la imagen que da la Cámara de Diputados de la Nación? No creo que sea un problema de imagen. Ocurre en todos los lugares del mundo. No es superficial lo que digo. ¿Se dan cuenta que hay imágenes que hablan mucho más que las palabras? Había 130 diputados sentados y 200... A ver, tenemos el listado oficial. Discutamos que se quería sacar un punto del PBI de los jubilados y un punto del PBI de la ley tributaria, reforma tributaria, ¿no es cierto? Es muchísima plata. Entonces, discutamos eso, que le querían sacar a los más débiles, a los que peor están, a 17 millones de personas actualizadas de una manera, cambiar la actualización, y sobre todo, el grueso de la plata donde estaba, en el empalme. Yo entiendo esa discusión. Entonces, discutamos el fondo de la cuestión. ¿Por qué se indignó tanto a la gente? Porque hubo una ola de golpe, en 2 días hubo una ola. Lo que venía haciendo la protesta, hubo una ola. Lo hubiéramos discutido. Pues si no discutimos si el quórum o no. Yo digo que el quórum fue rarísimo. El quórum está listado oficial, Felipe, pero lo que pasa es que... Sí, la lista. ¿Y qué pasó 1 minuto después con la lista oficial? ¿Por qué no te la dan? Está. A nosotros no nos la dieron. Yo creo. ¿Por qué no te la dan? Yo creo que... No quiero ponerme a defender a nadie. Lo que sí le quería aclarar es... Curso para acostumbrarse a ser opositor. Perdón, no quiero defender a nadie. Y el oficialismo yo creo que... Perdón. Diputados del peronismo, es decir, del peronismo oficial, de los gobernadores, diputados y termino, perdón, a menos que se hayan sentado y después se hayan arrepentido. Puede pasar por llamados. No quiero discutir entonces, cuando pedimos la lista, a lo mejor por eso no nos dieron la lista. Bueno, quiero decir una cosa sola. Durante 10 años o más, el kirchnerismo tardaba horas después de que estaba el quórum en empezar a sesionar. Yo era opositor. Están los archivos. Me levantaron... Están los archivos. Al grupo A es lo único que quiero decir. Nos levantaron la sesión, no sé, 10 veces, ponele, durante los años 2010, 2011. Se sentaba Rossi y decía, bueno, habiendo pasado 30 minutos o 40, no me acuerdo, la verdad, le pido que levante la sesión. ¿Qué nos faltaban? 2, 3. Claro, siempre faltaba alguno de la periferia, algún kiosco de la periferia siempre faltaba. Pero en ese momento, ¿qué pensaba? ¿Cómo que pensaba? Usted. ¿Que estaba bien o estaba mal lo que hacía Rossi? No, que si no llegábamos al quórum, pensaba en los tipos que se habían vendido. En las cuentas nuestras que no cerraban, que estaban todas bien y cuando nos sentábamos faltaba alguien siempre. Bueno. En eso pensaba. ¿En qué querés que pensara? No, bueno. ¿Qué tenía que pensar? No, que el kirchnerismo en muchas sesiones... Mientras cuando pudo, antes no podía. Con el quórum se sentaban, se levantaban y pasaban horas hasta que empiece la sesión. No. El problema central del kirchnerismo no era eso. Igual no. Hubo una época que no tuvieron, que fue cuando no venían a levantar a nosotros las sesiones. ¿Qué hacían? Capturaban de la periferia del grupo A 2 o 3. ¿Entendés lo que digo, no? Sí, igual ahora estamos hablando... Sí, por eso. El kirchnerismo no está en gobierno, de hecho estamos viendo que prácticamente lo que pasa cuando está en oposición. No podía pasar esta reforma. No podía pasar esta reforma. ¿Por qué? Porque hubo una rebelión popular contra esta reforma. Hubo una ola. Se dieron vuelta muchísima gente. Lo hubiéramos discutido. Se hubieran vuelto. Pero lo hubiéramos discutido si teníamos quórum. Si no. Si parte de nuestra estrategia que no decís que no existe el quórum, yo digo que existió el quórum. Y para imágenes... Las imágenes hablan más que 1000 palabras. Había 130 personas sentadas ¿y por qué no siguieron? Correctamente, y había un grupo de inadaptados tratando de impedir que el Congreso funcione. Estaban tan seguros de eso. ¿Por qué no siguieron? Es así. ¿Por qué no siguieron? Porque la violencia que ejercían no solo contra Monzó, sino contra algunos diputados. Bueno, estaba dispuesto a sentarme y dar... no sos dueño de la verdad, vos. Yo estaba dispuesto a sentarme... Déjame hablar. No me corran con la violencia. No tenían quórum y lo sabía Carrió perfectamente. ¿No hubo violencia? O sea, vos no me corran porque esa violencia que he visto muchas violencias. He visto mucho más violencia que vos adentro del recinto. La verdad, no me corran con la violencia. Yo le he vivido la violencia. Yo estaba ahí tranquilo, iba a sentarme, si había quórum me sentaba y daba. No estaba alterado por la violencia. La violencia afuera me preocupaba. Empecé diciendo que ustedes entraron al recinto no violentamente, entraron esperando que tampoco la locura. A mí no esperando que juntáramos el quórum y se sentaban. Ahora, hubo un grupo de diputados que ustedes intentaron pasar una ley que no pasa.
generaron ¿Por qué? Perdón, una situación afuera para replicarla. No pasa la ley. Dos preguntas. No se puede jorobar a los jubilados. ¿Por qué en este país. 23 hay una pregunta que... Ya no. Hay una conciencia. ¿Y por qué 23 24 gobernadores firmaron esto? No, obviamente no firmaron la reforma, porque arreglaron todos sus temas económicos, en principio, creo, y después firmaron una cosa que no había cerrado, ¿te acordás? Que decía, de alguna manera se mejorará la inflación. Claro. Bueno, hoy la diputada Carrió cuando se levanta dice... 70-30. La pregunta de por qué, ¿cuál sería la idea? ¿Que ellos son fuente de legitimidad? Bueno, me parece que... 17 millones del otro lado, que salen jorobados. Ahora, que salen jorobados en una cifra de 70.000 a 110.000 sí, pero usted empezó la entrevista diciendo que no tenía autocrítica para hacer sobre el operativo de seguridad. Lo cierto es que más allá de lo que pasó hoy, ayer el Congreso está... Antes de que siquiera se supiera que la marcha que se hacía el 9 de julio iba a ir hasta el Congreso, el Congreso estaba sitiado de seguridad, tenía un operativo de seguridad de una magnitud que... Intentando garantizar que funcione. ¿Usted cree que no hay ninguna autocrítica en que ese método... ¿De qué sirve que haga yo? Perdón, le termino la idea. Porque si quieren corramos el kirchnerismo del medio. Ayer lo vimos todo, ¿no? Como un perro, le soltaban los perros a la diputada Victoria Donda, la mordió a otro mordieron a diputado. Grosso. Le pedí que me mostrara Hay la marca reporteros, acá. en los elementos que están sobre la mesa para entender qué es lo que está pasando, que no se puede discutir una reforma previsional, porque estamos no a discutirla. ¿Usted cree que no hay una autocrítica sobre desde qué base partieron con la violencia? La autocrítica sobre la fuerza de seguridad cuando los diputados van a buscar a la fuerza de seguridad. ¿Qué diputados fueron a buscar la fuerza de seguridad? Grosso y Donda ayer fueron a buscar otra vez el mismo tema. Van ellos a buscar a la gendarmería. No, bueno, cuando ¿Dónde tienen estaban? que negociar una situación... ¿Qué es lo que tenían que negociar? ¿Tienen derecho a caminar? Yo lo que quiero que seamos claros. ¿Qué es lo que hay que negociar? ¿Una campe? Por favor, un diputado es un representante del pueblo. Tiene todo el derecho del mundo de pasar. Esta idea de que no pueden tocar la gendarmería, ¿dónde estás vos? Esto es una democracia. ¿Qué tiene que pegarle a la gendarmería? Esto es una democracia. Vos podés ir a ver qué hace la gendarmería. No, vos podés ir a ver lo que hace la gendarmería. Te metés, mirás lo que hace la gendarmería, ves si le pegás o no. Y yo la verdad que cada vez que veo un gendarme y hablo con un gendarme, ni me muerden los perros, ni los gendarmes me me toca arrodillar porque veo un gendarme ni pienso. ¿Qué soy, Patricia Bullrich? Yo no quiero ser el jefe de la gendarmería. No tenés que arrodillarte. Hablar ahora te mandan la gendarmería y tenés que callar la boca. Ni pienso. No te pegan porque hables. Ni pienso. A mí me costó muchísimo llegar al 83. Yo pasé los años duros. No sé ¿Me vas a contar a mí? No lo sé. ¿Me vas a contar a mí? Yo pasé los... ¿Querés que te cuente? Dos bombas en mi casa, mi papá preso. ¿Querés que te cuente? No me corras con la violencia. Esto costó mucho. No nos vamos a arrodillar frente a la gendarmería, ¿lo tenés claro? No nos vamos a arrodillar, vamos a seguir revisando lo que querramos. Si la gendarmería se pone en lugar, tenemos derecho a salir y mirar lo que hace. Y controlar lo que hace. Todo, por supuesto que lo vamos a seguir haciendo. Yo cualquiera. Yo si tengo ganas lo hago, si no tengo ganas no lo hago. ¿Cómo se sale de la discusión? Somos libres nosotros. No tenemos cerrojo de la gendarmería. Es una vergüenza que ya diputado. La gendarmería logró... No, la gendarmería que nos protege. A mí no me protege la gendarmería, no me protege. Está bien. Si hubiera llegado hoy al Congreso. Por supuesto que llegué al Congreso. Llegué caminando al Congreso. Bueno. Llegué caminando al Congreso, venía de La Plata. ¿No te paró? Sí, me paró. Le dije que puedo entrar, sí. Digamos, no hago lío porque sí con la gendarmería. Ahora, si la veo pegando, sí me meto. ¿Cómo se vuelve a discutir sobre los jubilados? Que es lo que importa, ¿no? Digamos, la discusión de la reforma previsional. La idea es, esta ley no va a salir. En mi opinión, no va a salir. ¿Por qué? Porque estamos cerca de fin de año, falta votar el presupuesto, falta votar la ley de reforma tributaria, el pacto fiscal, la ley fiscal, digamos, el revalúo, ¿no es cierto? El acuerdo fiscal con las provincias. No queda mucho tiempo. Y además, si esta ley vuelve a ponerse de esa manera, se va a volver a llenar de gente a la plaza, porque ya se ha pegado en la gente, más allá de mí, más allá de vos, más allá de ustedes, se ha pegado en la gente que con los jubilados no. Hay una cosa que ya se pegó, que va más allá. ¿Se puede modificar la ley? Entonces yo creo que no va a salir. Cuando vos no tenés número, que es lo que nos ocurre a nosotros, tenés que buscar permanentemente consensuar para poder juntar el número. Pero más allá de eso, más allá de eso, el pacto fiscal que dice que el ingeniero Solá que hay que aprobar, dispara una serie. Nosotros lo firmamos y por eso estábamos los 140 sentados hoy. Soy libre, y los que firmaron, por supuesto, si vos no tenés provincia. ¿Cómo no tengo provincia? La gobernadora de tu provincia lo firmó
y va a recuperar los fondos que el peronismo nunca les dio a la provincia de Buenos Aires. Con lo cual, aquellos diputados que tienen representación en su provincia tendrán que hablar con su gobernador, porque su gobernador por algo lo firmó. Tiene 3 veces más presupuesto del que tenía yo, moneda constante, antes de recuperar los fondos. Y segundo, si los fondos salen de los jubilados... Gobernaron 24 años y son siempre víctimas. Sí, si los fondos salen de los jubilados, mejor que no. Hay algunos compañeros peronistas que van a tener que hacer un curso para aprender a ser opositores. Porque durante un tiempo te toca... Mirá, soy opositor del 2008. Durante un tiempo te toca ser... Le tenemos que agradecer a los dos. Durante un tiempo te toca ser opositor. Hay que aprender a ser opositor. Pero digamos, yo no soy opositor del 2008. ¿No me fui del 2008? ¿Y no rompí el bloque en 2? ¿Cuando era 125? Entonces, ¿qué me vas a enseñar eso? Le tenemos que agradecer a los dos, seguiríamos hablando durante horas, pero se nos termina el programa. Respecto al DNU, acaba de salir de la Casa Rosada el secretario de la Ley técnico Pablo Clusella, así que no va a ser firmado. No hay ni necesidad ni urgencia, si no, no hubieran enviado una ley. Bueno, acá el diputado Solá tiene información de la Casa Rosada. No, perdón. El nuevo corresponsal de Casa de Gobierno. Está peleado. Está peleador. Es inconstitucional. Ya volvemos. Después. Gracias a los dos. Gracias a los dos por venir. Muchas gracias. Qué programa, ¿no? Mucho debate. Seguirá en el Congreso esto. Mañana habrá novedades sobre el tema del arreglo del submarino San Juan. Es lo único que voy a decir por ahora. Vean TN Central. Mientras tanto, el país seguirá con esta discusión. Esperemos que se solucione sanamente, ¿no? Quédense con el maestro Nelson Castro y el Juego Limpio. Hasta mañana, que descansen.